Hola, hola, jóvenes, buenas tardes, estudiantes, alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz. Es un placer para mí saludarles, soy la maestra Alma. Estamos en el último video del curso de taller de lectura y redacción 2. Este es el bloque 6, se llama Textos Recreativos. Con este terminamos el programa de estudios de TLR y, lógicamente, el segundo semestre. Vamos a posicionarnos en la página 130 del libro. A partir de ahí comienza el bloque 6. Y le damos continuidad al tercer parcial que, como ya habíamos visto en el video anterior, tiene un valor de 30%. Este bloque, el 6, solamente tiene un valor del 20%. Vamos directamente a explicar las actividades que vamos a entregar al maestro. Realiza lectura y análisis de distintos textos recreativos, tiene un valor del 5%. Elabora un organizador gráfico de las funciones, características y clasificación de los textos recreativos. Este tiene un valor del 5%. Redacta un cuento considerando la temática de alguna otra asignatura, donde utilices los recursos literarios aprendidos en este bloque. Esta tercera y última actividad del semestre tendrá un valor del 10%. Te invito rápidamente a que le demos una lectura al propósito del bloque. Desarrolla la habilidad creativa para la creación de textos recreativos en el contexto en que se desenvuelve. Los aprendizajes esperados dicen: desarrolla la habilidad creativa, valora la expresión estética de textos recreativos en el ámbito académico y personal y analiza la influencia e intencionalidad de un texto popular en el ámbito personal. ¿Por qué entramos tan rápidamente al bloque? Porque necesitamos ir de lleno a la elaboración de las actividades. Antes déjame explicarte qué es un texto recreativo. ¿Alguna vez has escuchado hablar de ellos? En la página 136 de tu libro viene una sencilla explicación, pero muy concreta. Los textos recreativos vienen de la palabra recrear. Recrear quiere decir divertir, alegrar o deleitar. Los textos recreativos son aquellos que tienen la finalidad de entretener o hacer pasar un rato agradable al lector para que se olvide por un momento de sus situaciones reales y se sumerja en el mundo de fantasía que le propone el autor en un cuento, una novela, un poema, una canción, una historieta, un trabalenguas, una adivinanza, etc. El contenido de los textos recreativos puede estar basado en una historia verdadera o ser completamente producto de la imaginación del autor. En este tipo de textos se involucran las emociones y los sentimientos de quien escribe. Entonces, si los conoces, no sabías a lo mejor el nombre que recibían o algunas de sus características, las conoces pero no estábamos tan familiarizados con ellas. En esta diapositiva te presento un poco de los conocimientos que vamos a adquirir en este bloque 6, como ya has visto estos mapas conceptuales que vienen en cada uno de los bloques de tus libros de texto. ¿Qué características presentan los textos recreativos? Como todos los textos que hemos visto en taller 1 y taller 2, vienen las características externas e internas y cada uno de ellos tiene funciones de la lengua específicas y muy particulares dependiendo, por supuesto, de su intencionalidad. La estructura externa de los textos recreativos es, como siempre, su forma. En este caso la forma es prosa y verso, principalmente, aunque veremos una más. Las funciones de la lengua que predominan en los textos recreativos son únicamente dos: emotiva y poética. Las conoces desde primer semestre, pero aquí daremos un muy breve repaso. ¿Cómo se clasifican los textos recreativos? En dos grupos principales. Los populares pueden ser chiste, refrán, canción, adivinanza e historieta. Y los textos literarios pueden ser los géneros que conocerás en literatura, pero ahorita vamos a dar un breve paseo por ellos. Pueden ser narrativo, lírico y dramático. Te recuerdo de las funciones de la lengua. Eran 6. Aquí nos vamos a centrar principalmente en dos que también hemos visto antes. ¿Qué es la función emotiva? Aquella que nos habla de emociones, actitudes, estados de ánimo, sentimientos del autor. Y la función poética es todo aquello que esté en sentido figurado, son las figuras retóricas, el lenguaje connotativo, artístico, literario. De ahí que la intención de este tipo de textos o de estos textos recreativos sea por eso la intención estética. En pocas palabras es decir las emociones del autor, pero de una manera bella, o viceversa, contar una historia agradable
donde además puedan incluirse pues algo de la personalidad del mismo autor. Te invito a que te posiciones en la página 138 de tu libro, donde encontrarás una tabla para ejercitar las funciones emotiva y poética de la lengua, pero no por eso quiero que me dejes de resolver los ejercicios del libro que vienen desde la introducción al bloque 6. Todos son textos literarios muy entretenidos que, como ya te dije anteriormente, te van a relajar, te van a distraer, te van a deleitar, sobre todo en esta situación en la que estamos viviendo. Me parece una manera pertinente y divertida. Déjame hablarte de la modalidad de presentación, que como ya te dije antes, es la forma que adquieren los textos recreativos. Tenemos principalmente tres: prosa, diálogo y verso. La prosa está escrita renglón seguido. En este caso el ejemplo aparece justificado, pero igual podría no estarlo. Es la forma natural que adquiere la expresión verbal. Está, como quien dice, de corridito. El diálogo en este caso posee guiones, pero también podría tener solamente los nombres de los personajes y 2 puntos, como en cualquier obra de teatro que seguramente has visto en otra situación. El verso es aquel renglón que se corta. Así de fácil. Esta es la modalidad de presentación y esto corresponde a la estructura externa de los textos recreativos. Lo interno son los elementos y características de los géneros literarios. En esta página 144, a partir de ahí, encontrarás fragmentos de cuentos, poemas y textos dramáticos, porque esos son los géneros literarios. Bueno, no esos, más bien narrativo, lírico y dramático. Pero para que no te confundas, nos vamos a referir a estos textos que han sido redactados por algunos otros autores. Vamos a llegar a la clasificación de los textos recreativos. Como te dije en el mapa conceptual, se dividen en 2 grupos. Los populares, si te das cuenta en la lista que aparecen aquí, tienen la particularidad de transmitirse de generación en generación, o sea, de boca en boca. Conoces chistes, refranes, canciones, adivinanzas, historietas. Esas quizá no viajan de boca en boca, pero sí son populares, las venden en los puestos de revistas. Hoy en día, claro, pues las puedes conocer en línea, las descargas. Pero estos son los textos populares principalmente, y los encuentras en la página 149. Vale la pena hacer la diferencia entre historieta y caricatura política porque apenas lo viste hace un par de bloques. La caricatura política posee una sola viñeta y la historieta es una secuencia, que además, pues lógicamente nos cuenta una historia al ser secuencia. Los textos literarios, como te dije hace rato, se clasifican en narrativo, lírico y dramático, pero en este semestre vamos a ver solamente cuento, poema y entremés, uno de cada uno. El cuento pertenece al narrativo, el poema al lírico y el entremés al dramático. La única palabra nueva que quizá no recuerdes tanto es el entremés. Seguramente en secundaria lo habrás abordado, no es tan fácil tenerlo presente, por eso te lo subrayo aquí. Bueno, te lo subrayo, es decir, te lo pongo entre paréntesis. El entremés es una obra teatral breve. Toda la explicación la encontrarás a partir de la página 157, pero lo mejor es que vas a encontrar también muchos ejemplos divertidos, entretenidos, algunos con finales inesperados, sorprendentes, que seguramente te van a hacer reflexionar. Es más, no dudo que además te van a invitar a escribir, que ese además es uno de los aprendizajes que se esperan también en este bloque. Sin más preámbulo, repetimos las actividades del bloque. No quisiera quitarte mucho tiempo, más bien necesitamos poner manos a la obra y sobre todo, como te dije al principio del video, necesitamos ver otras cosas, necesitamos desestresarnos, distraernos, salir de la rutina, encontrarle además un placer o un gusto a la lectura, a esta lectura por placer, por afición. En una de esas te enganchas con una novela, sobre todo ahorita que hay tiempo, aprovechar el confinamiento para leer cosas que no nos estresen tanto. Estoy segura que este bloque, además de estresarte del rumbo que tiene la vida afuera, pueden incluso desestresarte de la carga académica que te están dejando las demás asignaturas. Así que te invito a que disfrutes el bloque. Te repito las actividades. Resuelve los ejercicios del libro. ¿Para qué? Aunque parezca
aburrido. Yo creo que es la única manera en la que vas a poder desarrollar esa habilidad de leer y comprender. Vas a poder poner en práctica funciones, características y además pues vas a poder redactar. Te encargo mucho tu ortografía, por favor. Después de leer y resolver, obviamente al leer vas a tener que subrayar todo lo que consideres importante. Con esa información, por favor, elabora un organizador gráfico de textos recreativos. Considera funciones de la lengua, características internas, externas y clasificación. Puedes elaborar el organizador gráfico que te haga sentir más cómodo. Mi recomendación es que hagas un mapa conceptual para que jerarquices la información, la clasifiques, la distribuyas y además practiques, ¿por qué no?, la elaboración de sus textos. Finalmente, la actividad que cierra nuestro semestre es la redacción de un cuento, considerando los criterios que están en la página 168 de tu libro de